Ok, seguimos. Habíamos quedado que estamos examinando una variable cuantitativa medida en escala de intervalo. Y habíamos citado el ejemplo de la temperatura, la calificación. ¿En dónde se operación un chino? Coño, la fuente de buena es grande alrededor. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Okay. Bueno, entonces la variable cuantitativa de intervalo permite hacer operaciones aritméticas, pero no todas. Sobre todo, la operación que se permite es la de restas. Pueden ser de tipo discreto, pueden ser de tipo discretas. Yo puedo establecer un número limitado de valores entre dos valores cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura, las calificaciones medidas de 10 a 15 y las tengo puntualmente, pues solamente puedo decir que entre 10 y 15 tengo la calificación 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Puedo tener 6 calificaciones nada más. Eso sería discreto. Pero si yo digo que las calificaciones las puedo tomar con decimales, con décimas y centésimas, ya cambia la cosa, porque yo digo, entonces entre 10 puntos y 15 puntos puedo tener muchísimas calificaciones infinitas, porque pueden llevar decimales. Entonces ahí tiene características de una variable de tipo continuo. Ahora, una variable cuantitativa puede estar también en escala de razón, y esta es la mejor escala para trabajar en estadística, porque con la escala de razón, cualquier variable que tenga escala de razón, permite que con ella se haga cualquier tipo de operación aritmética. Suma, resta, multiplicación, división, comparación, de orden, de diferencia, bueno, todo tipo de operaciones. Son las variables favoritas. Bueno, la variable de calificaciones, como dije antes, generalmente debería ser considerada como de escala de intervalo, pero siempre la tratamos como una escala de razón, por conveniencia, para hacer procesamiento estadístico. Pero hay otras que son típicamente escala de razón. Por ejemplo, el coeficiente intelectual. Por ejemplo, la estatura de los estudiantes. El número de hijos que tiene una familia. Hablamos de los estudiantes y la familia de los estudiantes, digamos, bueno, el número de hermanos que tiene estudiantes de mi sección. En fin, entonces, y es de razón, es porque puedo hacer cualquier tipo de operación aritmética con los valores. Pero debo definir también el tipo, además de la escala, si es discreta o es continua. En el caso del número de hermanos que tienen los estudiantes, ¿cuántos hermanos puede tener un estudiante? Puede tener 0 hermanos, 1, 2, 3, 4. Son números puntuales, no se puede fraccionar, no puede haber decimales ahí, ni centésimas, ni milésimas. Entonces es una variable discreta. Contrariamente, por ejemplo, con la variable estatura de los estudiantes, o coeficiente intelectual de los estudiantes, yo puedo en un rango de valores tener infinitos valores, porque, por ejemplo, si yo digo entre unos 50 metros de estatura y unos 65 metros de estatura, ¿cuántas estaturas pueden haber? Bueno, infinitas, porque las estaturas pueden llevar
décimas, centésimas, milésimas, porque es una unidad de longitud. Entonces, como puede haber infinitos valores en un rango pequeño o grande, pues esa variable se considera continua. Para que sea discreta, debe haber un número limitado de valores entre dos valores. Para que sea continua, entre dos valores cualquiera puede haber infinitos valores. Esto es, digamos, un repaso así rápido, sucinto de esta parte para resaltar. Pero está todo en el material que ustedes tienen en el plan. Vamos a aprovechar, porque ya estamos más o menos sobre la hora, ¿verdad? Como ya, bueno, todavía falta para las 2. No recuerdo. Yo tengo aquí la 1. Estamos llegando a la 1, 12:56. Pero cuando se cierre esta sesión, vamos a estar como en la 1:30 más o menos, ¿verdad? Entonces, yo voy a aprovechar en esta sesión para hacer lo que habíamos dicho, pasar la asistencia de esta asesoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a pasar la asistencia? Yo voy a habilitar ahorita en el Classroom una actividad que tiene que ver con un cuestionario en Google, cuestionario de Google también. Entonces, ahí tienen como 5 preguntitas que ustedes van a entrar a ese cuestionario, las van a responder y envían, le dan la tecla enviar para que eso se vaya al sistema. Yo con eso voy a tener la asistencia. Además, ustedes me van a colocar dentro de esa actividad, ustedes colocan un comentario con la palabra presente, más nada, eso es todo. Ahí dentro de esa actividad. Yo la voy a habilitar ahorita. Ustedes entran un momentico ahí al Classroom y responden ese cuestionario y colocan presente ahí. Okay. ¿Me escucharon? Ok. Listo. Pueden entrar al Classroom y responder el cuestionario. 5 preguntitas ahí rápidamente y colocan presente en los comentarios.
Vamos a darnos 5 minutos para eso. Profesor, en en las preguntas sale, describa brevemente el acceso al Internet en su núcleo de EUS. Exacto. ¿Qué debería poner ahí? Bueno, describir cómo es el acceso a Internet, si lo tiene, y si no lo tiene, bueno, tiene que decir que no hay acceso a Internet en el núcleo. Listo, o sea, puedo poner que en mi región capital hay acceso a Internet o porque yo estoy en mi casa y yo lo pongo directamente en mi casa, pues. Sí, en este caso es referente al núcleo, si hay o no hay en el núcleo. Listo, o sea que en la escuela donde nosotros estamos en región capital no hay acceso a Internet, es lo que le voy a poner. Ah, bueno, si es así, es así. Ok, muchísimas gracias, profesor. Ok, está bien. Profesor, disculpe, una pregunta. Yo estoy trabajando aquí con el teléfono en la calle, ¿verdad? Ajá. En donde hay Wi-Fi. ¿Qué pasa? Le estoy dando con el teléfono y no me da para poder responder las preguntas. Tengo que meterme en otro lado en el formulario. No, no lo deja, no le permite el acceso. Eso no me permite el acceso. Oye, y no tienes posibilidad pero debería permitirlo porque es normal. Ah, sí, porque me pide el correo, yo le doy el correo, pero no me da la opción, ¿Cuál es tu pero no correo? Rosales Ezequiel 36. ¿De qué servidor? ¿De qué servidor como, profesor? Disculpe. De Google, de Hotmail, de Yahoo. Gmail. Ah, no, no debería tener problema. No debería. Mm, Pero de todos modos, coloque presente en los comentarios de esa tarea, de esa actividad. ok, profesor. Sí, ya yo me anoté ahorita ahí e hice el comentario y lo. Ah, si puede responder el cuestionario en el transcurso de esta sesión, mejor. Porque después lo voy a quitar, después que termine la. Ok. Bueno. Profesor, Sí, le escucho. ya le envié el formulario, mi nombre es Solange Cifuentes, pero no le puse presente porque no conseguí algún espacio para enviar, para donde lo pudiera colocar. Pensé que No, tenía no, eso lo vas a colocar es en el Classroom, en los ya lo puse ya lo puse, ok, muchas gracias. Listo, eso es todo. Okay.
Fríos de mi bebido. Para ver las uñas. Mamita, las muñequitas. Maldita. Pornexión. La pornexión. Sí, la pornexión. Mamita, yo quisiera ser tú. Ser hermosa, perfecta. Tener todo el amor del mundo, ser famosa, grande. Talentosa y linda. ¿Qué es eso? Yo quiero ser tan como una artista. Eres artista, eres todo. Sí, Vanessa. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, para continuar.
Ah, buena. Seguimos pues. Ya deben haber contestado la mayoría del cuestionario, ¿verdad? El que esté aún terminando, pues adelante, termínelo. Pero volvemos aquí para seguir con otras cosas muy importantes, sobre todo pensando en el proyecto que ustedes deben desarrollar, ¿no? Un tópico importante también es sobre las fuentes de datos, fuentes de información que podemos tener. Hay básicamente dos tipos de fuentes de datos, que normalmente se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, las primarias, la fuente primaria de información están referidas a aquellos entes, oficinas, organizaciones, personas que generan la información. Por ejemplo, aquí en Venezuela una fuente primaria muy importante es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. Genera información de censos, genera información de encuestas, ¿verdad? El Ministerio de Salud también, el Ministerio de Educación también. Pero ustedes pueden ser también una fuente primaria si ustedes son los que levantan su información ustedes mismos, elaboran una investigación como la que van a hacer, diseñan su cuestionario, recogen su información, ahí están siendo una fuente primaria. Fuente primaria es el que planifica, trabaja, levanta el dato directamente del universo, ¿verdad? Que está planificado. Por otro lado, las fuentes secundarias se consideran aquellas fuentes que no son las que producen el dato. Por ejemplo, en el caso del INE y el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad es el que produce el dato correspondiente a las defunciones, por decir algo. Sin embargo, uno entra a la página del INE y en la página del INE hay datos de defunciones. Pero en este caso, el INE es una fuente secundaria, porque la fuente primaria, es decir, planifica, financia y recoge el dato, es el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud, en ese caso, es la fuente primaria, y el INE, que también tiene esa información, es la fuente secundaria. Por otro lado, las fuentes tanto primarias como secundarias pueden ser oficiales o pueden ser privadas. Las oficiales, por supuesto, se refieren a las que tienen que ver con financiamiento público, y las privadas, las que no tienen nada que ver con el financiamiento de entes gubernamentales. Entonces, hay esa clasificación general. Ustedes en su trabajo pueden ser fuente primaria si ustedes, como les dije, si ustedes elaboran, planifican, elaboran su cuestionario, levantan la información. En este caso, ustedes serían una fuente primaria de tipo privado, ¿verdad? No son del gobierno. Pero pudiera ser que ustedes requieran información, por ejemplo, de un liceo para hacer su trabajo. Y no es información que ustedes han recogido, sino información que recogió el liceo. Y esa es una fuente primaria oficial, porque es un ente del Ministerio de Educación. Ahora, el liceo sería la fuente primaria en ese caso. Ahora, pudiera ser que ustedes van
a necesitar información que haya sido generada por el Ministerio de Educación y que esté almacenada, por ejemplo, en el INE. Es posible. Ahí tendría que ser una investigación como documental, más o menos. Y ustedes van a solicitar información al INE sobre algún aspecto educativo de alguna escuela o varias escuelas. Entonces ahí el INE es una fuente oficial secundaria. O pudiera ser que ustedes van a pedir información de una escuela privada, de un liceo privado. Y esa oficina a su vez recoge información de otras fuentes que no sean ellos directamente. Entonces ahí sería una fuente secundaria privada que ustedes están consultando. En fin, ustedes tienen que definir, cuando definan el tema, va a llegar un momento en que ustedes van a llegar a la parte de procedimiento, la metodología, y van a ver entonces si van a hacer censos, si van a hacer una muestra. Y si no van a hacer nada de eso, puede ser que lo que van a hacer es consultar registros administrativos y tendrían que ir a fuentes de información, que pudieran ser fuentes secundarias o fuentes primarias, pudieran ser oficiales o pudieran ser privadas. Ahora, ¿por qué? Voy a poner esto. ¿Por qué recogemos datos? Perdón, mi amor, perdón, mi amor. Perdón, mi amor. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Hay alguien por ahí que está con un escándalo ahí sónico. Ajá, gracias, muchas gracias. Bien, ¿por qué necesitamos datos? Bueno, porque generalmente cuando se plantea una información, se requiere obtener información que permita dar respuesta, ¿verdad? O dar confirmación a algún hecho o fenómeno de interés. Un ejemplo aquí. Los estudiantes del liceo La Renuncia salen muy mal preparados en física. Se debe prever todos los problemas que pudieran presentarse y resolver todos aquellos que pudieran depender de manera directa del investigador. En este sentido, la revisión o examen de experiencias parecidas, es decir, los antecedentes, ustedes cuando planteen su trabajo tienen que revisar antecedentes para ver qué experiencias hay, similares a las que ustedes estén haciendo. Nos quedan 10 minutos para esta sesión y vamos después a la última. En función de, por ejemplo, considerar aspectos de requerimientos necesarios para obtener datos, vale decir, qué recursos se necesitan, procedimientos, dificultades que hayan tenido esa gente que hizo esas investigaciones, verificación de datos para comprobar o para guiar la intención del investigador. Ustedes tienen que procurar que si en el tema que planteen que hayan datos, que no tiene sentido que ustedes se planteen un tema en donde después no puedan obtener información. Entonces hay que tener cuidado con eso. Planificación, ¿por qué? Bueno, porque hay que hacer trabajo y todo trabajo implica manejar recursos, costos, actividades que hay que realizar. Entonces, para realizar un trabajo que implique recoger datos, hay que hacer planificación. Hay que hacer planificación porque hay que prever los costos y los recursos necesarios, tanto de tiempo, financiero, humano, tecnológico, materiales, equipos, vehículos, computadoras, impresoras, memorias, etcétera, ¿verdad? Todo eso hay que prever. La correcta planificación de la investigación les va a ayudar a establecer los puntos muy importantes en el trabajo desarrollado, que son las limitaciones y el alcance de esa investigación. ¿Ok? Las limitaciones están más vinculadas con la factibilidad.
y conducen a definir cuál será la longitud, la magnitud del universo estadístico o población a ser abordada. El alcance, sin embargo, determinará la profundidad del estudio. Es decir, ustedes tienen que definir en su estudio si va a ser un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Eso está bien allí en la bibliografía esta de Hernández, Fernández y Baptista. Está muy bien explicado eso. Los invito a que la revisen. Está disponible en la biblioteca del aula virtual. También hay que definir cuál es la cobertura horizontal y la cobertura vertical. La cobertura horizontal, que es la más importante que ustedes van a revisar, tiene que ver con el espacio geográfico que van a investigar. Si se trata, por ejemplo, de una escuela, donde está ubicada, o una parroquia, o un municipio, o un estado, o es el país. No deben irse muy grandes, tienen que definir una cobertura horizontal que les permita hacer el trabajo en el tiempo previsto, ¿verdad? En este semestre. Una escuela, una sección, o sea, en el caso de abordar una escuela. Pueden ser datos de fuentes secundarias o primarias que ustedes recojan también, pero traten de circunscribir, de hacer que ese trabajo sea manejable. La cobertura vertical tiene más que ver con las variables. ¿Cuántas variables se van a incluir en el estudio? Bueno, eso tiene que ver también con cuántos objetivos ustedes van a plantear. Por eso les decía al principio, no vayan a ponerse a colocar objetivo 1, objetivo 2, 3, 4, 5, 6. No, yo creo que 1 o 2 objetivos específicos es suficiente y a partir de ahí es que se generan las variables, las dimensiones y los indicadores y los ítems que van para un cuestionario si es que lo van a hacer. Eso también está allí bien documentado en la bibliografía para investigación que tienen en el aula virtual y en la biblioteca de la escuela también o del núcleo. Muy importante revisar la calidad de los datos. Si son datos que ha recogido otro ente, que si no son ustedes, hay que verificar que ese ente tenga suficiente credibilidad como para asegurarnos que el dato es bueno, que es de buena calidad. De las técnicas y métodos que se van a utilizar para recoger la información, sobre todo tenemos la entrevista, la encuesta, la observación directa y el registro administrativo. Cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno tiene sus propios instrumentos. Por ejemplo, la entrevista puede ser personal, puede ser por teléfono. Pues la encuesta puede ser a través de un cuestionario, puede ser administrado por ustedes ese cuestionario, puede ser autoadministrado por el entrevistado. La observación si es directa, si es estructurada, si no es estructurada, si es estructurada, bueno, con qué instrumento se va a utilizar, por ejemplo, una ficha de observación, una lista de cotejo. Si es un registro administrativo, normalmente cuando se trata de fuentes secundarias se utiliza el registro administrativo. Por ejemplo, usted va a una escuela y ellos llevan un registro de la información que ustedes requieren y eso generalmente se obtiene a partir de formatos, de fichas que llenan los colegios y entonces eso se llaman registros administrativos. Si ustedes van a usar registros administrativos, van a usar una fuente que puede ser primaria o secundaria. Eso lo definen ustedes en el momento en que estén trabajando con la parte metodológica del trabajo. La entrevista personal por teléfono puede ser estructurada, semiestructurada o libre. Los instrumentos para una entrevista puede ser una grabadora, puede ser un diario, puede ser un cuaderno de registro. La observación puede ser directa. Si los datos obtienen mediante agentes especializados directamente, si el formulario es un tipo de pregunta, eso más que todo en la investigación cualitativa, ¿no? Una lista de cotejo, pero si hay observación estructurada, puede haber un instrumento también estructurado con ítems y una manera de evaluar esos ítems como una ficha de observación. Eso lo van a conseguir en los libros. La encuesta, que es lo que más comúnmente se utiliza en procedimientos estadísticos porque es lo que digamos, más cuadra con el procedimiento de muestreo, que es lo vital en la estadística para recoger información, el procedimiento de muestreo. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista de la recolección de datos, en estadística solamente hay 2 tipos de estudios: censo
si se estudia toda la población. Muestreo si se estudia una parte de la población. Y esto normalmente se aborda a través de una técnica que es la encuesta. Y la encuesta pues tiene un cuestionario. El instrumento ideal de la encuesta es el cuestionario, que se llena a través de una entrevista y tiene una estructura específica, ¿no? La identificación del encuestado. La identificación primera, la 1, es de la institución y de la persona que realiza el trabajo y el título del trabajo que está haciendo. La identificación, la segunda, es la identificación del encuestado, es decir, la persona que se va a entrevistar, que si se le va a preguntar el nombre o no. Generalmente los cuestionarios plantean una entrevista anónima. Entonces, generalmente se pide otras cosas, por ejemplo, la edad, sexo. Eso es parte de la identificación también del individuo que se está encuestando, o su nivel educativo, ¿no? Son variables básicas de identificación. Un código que puede ser cédula o no, o puede ser cualquier otro código. Y luego viene el cuerpo de las preguntas propiamente dichas vinculadas con los objetivos que hayan sido operacionalizados. Ese proceso de operacionalización ustedes lo van a conseguir también en la medida que vaya avanzando. Van a preguntar allá en la parte de proyecto de investigación, y ahí se les puede ir dando respuestas. Mientras tanto, ustedes pueden ir buscando en los libros también cómo se produce un cuestionario. Hay que formular los objetivos primero, hay que operacionalizar esos objetivos, que significa componer los objetivos en variables, las variables en dimensiones, las dimensiones en indicadores y en preguntas. Y esas preguntas finalmente son las que van para el instrumento, para el cuestionario. Cuando se usa encuesta, es lógico usar un cuestionario estructurado. Puede tener preguntas cerradas, puede tener preguntas abiertas, puede tener combinación de preguntas, puede usarse escalas de Likert, puede usarse otro tipo de escala. Eso es muy interesante y bonito, y lo van a ver, por ejemplo, en el libro de Hernández Fernández y Batista. Pueden conseguir orientación sobre eso. ¿Sí? El registro administrativo, bueno, hay infinidad de registros administrativos donde pueden obtener datos. Aquí, por ejemplo, tenemos el registro civil, el registro de hechos vitales, el registro civil del CNE, hechos vitales a través del Ministerio de Salud, hojas de asistencia o en las escuelas, registro de calificaciones en la escuela, control de inventario de empresas, registro de matrícula, empresas, escuelas, zona educativa, registro de personal docente de escuelas, zona educativa, registro de obreros y empleados, escuelas, zona educativa, registro de datos poblacionales comunitarios, Instituto Nacional de Estadística, consejos comunales, etc. Registro climatológico, todo lo que tiene que ver con las estaciones